Buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar lo que es consultas académicas. Entonces, en lo que van presentando sus preguntas, voy a hacer la exposición del tema de esta semana. El tema corresponde a las categorías invariables, que son tres: el adverbio, la preposición y la conjunción. Vamos a comenzar con la teoría del adverbio. Primero hablaremos de la definición de esta categoría. Morfológicamente vamos a decir que es una palabra invariable, no admite morfema flexivo. Por eso habíamos mencionado que trabajaremos tres categorías invariables, ¿no? Desde el momento en que decimos que son invariables es porque no van a admitir ningún tipo de flexión. Recordemos que en morfología, cuando estudiamos la flexión te va a indicar género, número, tiempo, modo, aspecto. En lo que es tiempo, número, persona, modo, aspecto, solamente lo encuentras en el verbo. Y las otras categorías pueden presentar la flexión de género, número. En este caso, el adverbio, la preposición y la conjunción no van a presentar ese tipo de flexión. Bien. Por ejemplo, en Julio comió bastante. La palabra bastante no tiene flexión. Lo mismo en ayer fueron a la piscina. Sintácticamente, el adverbio se considera como un modificador. Un modificador de tres categorías. Bien. Va a modificar a un adjetivo, a un verbo, o también puede modificar a otro adverbio. Por ejemplo, si yo digo vino rápidamente, rápidamente es un adverbio que modifica un verbo. Si digo Angélica es muy alegre, muy es un adverbio que modifica el adjetivo alegre. Ella vive bastante lejos, bastante es un adverbio que modifica lejos, que es otro adverbio. Entonces tienes esta categoría que modifica esas otras tres. Semánticamente expresa ideas de tiempo, modo, lugar, cantidad. Eso lo vemos en su clasificación semántica. Cuando decimos pronto iremos a Buenos Aires, pronto te habla de tiempo. Alicia cocina bien los mariscos, bien, te indica el modo. Esta es la clasificación del adverbio morfológicamente. Puedes encontrar el adverbio simple. Este se va a conformar por un morfema lexical. Por ejemplo, ya he terminado mi examen, profesor Casas. Este ya es un solo adverbio, una sola palabra, es un solo lexema. Por lo tanto, lo consideras simple. Aníbal, hoy hemos trabajado demasiado, tanto hoy como demasiado son solamente lexemas, entonces son adverbios que morfológicamente se van a considerar como simples. Vas a encontrar también los derivados. En los derivados se encuentra presente el sufijo mente. El sufijo mente es un sufijo adverbializador por excelencia en el español. Por ejemplo, recorrió rápidamente todo el hospital, o en Oscar está en casa probablemente. Luego tienes una locución adverbial. ¿Qué es una locución? Una locución se entiende como un conjunto de palabras. Bien. Que van a funcionar como un adverbio. Por ejemplo, aprender una lengua es interesante, sobre todo la cultura de otras sociedades. Hizo lo que le pediste al pie de la letra. Al pie de la letra también va a funcionar como una locución adverbial. Es importante recordar que las locuciones son un grupo de palabras que no necesariamente van a ser
eh, no necesariamente van a ser considerados todos adverbios, ¿no? Por ejemplo, si encontramos locución preposicional, no todas van a ser preposiciones. Si encuentras locución conjuntiva, no todos van a ser conjunciones, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Pero van a funcionar, lo que sí, van a funcionar como esas categorías. Ya está. Muy bien. Semánticamente, el adverbio se clasifica según el significado que aporte. Vas a tener, por ejemplo, los que te hablan de tiempo, como hoy, ahora, mañana, tarde. Los que te hablan de afirmación, como sí, efectivamente, ciertamente. Los de lugar, por ejemplo, aquí, ahí, arriba, lejos, cerca. Tienes los de negación, no, nunca, jamás, tampoco. Los de modo, bien, mal, adrede, así, deprisa. Los de duda, que son los que te presentan una acción como probable. Por ejemplo, quizá, acaso, tal vez, posiblemente, probablemente. Los de cantidad, no, ya suena, es redundante, ¿no? Su denominación ya te dice a qué se refiere. Por ejemplo, poco, mucho, más, muy. Bien. Esa es la clasificación semántica del adverbio. Como puedes ver, resulta ser bastante simple. Lo que sí te va a ayudar mucho para que puedas determinar em, qué es un adverbio, es identificar con qué categoría se está trabajando. Bien. Por ejemplo, tienes que tener claro que el adverbio te va a modificar, ya sea un verbo o un adjetivo u otro adverbio. Eso hay que tenerlo clarísimo. También es importante diferenciar al adverbio de otras categorías, porque a veces es una sola palabra, pero según el contexto en el que se presenta puede funcionar como otra categoría, ¿ya? Por ejemplo, tenemos casos de adverbios aquí. Mañana iremos al teatro. Mañana es un adverbio de tiempo. Joel habló demasiado. Demasiado es un adverbio de cantidad. Las niñas están medio cansadas. Medio es un adverbio que modifica cansadas, que es un adjetivo. ¿Ya? Entonces aquí, para poder determinar si es adverbio, tienes que ver las categorías con las que trabaja. Pero también puedes encontrarte con pronombres. Por ejemplo, si dices pocos comen carne de soya, tienes pocos. Muchos se identifican con esa canción, tienes muchos como pronombres. Demasiados ingresaron por esa modalidad. Estas palabras funcionan como pronombres porque están realizando las acciones, ¿no? Son los responsables de esas acciones. En realidad se tratan de sujetos. Luego tienes determinantes. Como determinantes van a modificar a un sustantivo. Y eso es a nivel teórico, ¿no? Los determinantes modifican sustantivos. Por ejemplo, te esperé mucho tiempo, o vino con su medio hermano, o comió poco panetón. Y también te puedes encontrar con los sustantivos. Por ejemplo, si dices es una mañana hermosa, mañana es un sustantivo. O si dices le dio el sí para casarse, sí está como sustantivo por la presencia del artículo, ¿no? Hizo el bien en esa comunidad. El bien, bien también está siendo sustantivado. Recordemos que el artículo tiene la capacidad de nominalizar, ¿no? O sea, convierte en nombre a cualquier categoría. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda de esta parte?
Profesora, ¿podría explicar cuándo funciona como pronombre? No lo entendí muy bien. Claro. Lo que pasa es que el pronombre, teóricamente, habíamos dicho que funciona como núcleo de frase nominal, ¿no? Cuando trabajamos frase nominal. Cuando se trabaja frase nominal, te dicen que el núcleo puede ser un sustantivo o un pronombre. Entonces, dentro de los pronombres tenemos toda una clasificación. Están los personales, están los demostrativos, están los posesivos, los cuantificadores, etcétera. Puedes encontrarte, por ejemplo, con la palabra pocos. Pocos, en la oración, pocos comen carne de soya, pocos representa a los responsables de la acción. Es decir, es una frase nominal que funciona como sujeto. Entonces aquí tienes un pronombre que funciona como núcleo de frase nominal. O sea, yo no podría pensar, por ejemplo, que pocos en esta oración es un adverbio, porque el adverbio nunca desempeña la función de sujeto, nunca realiza la acción. Lo mismo con muchos, ¿no? En muchos se identifican con esa canción, muchos realizan la acción. Lo mismo con demasiados ingresaron por esa modalidad. Demasiados realizan la acción. Entonces, no podría pensar que aquí están como adverbios porque el adverbio no desempeña esa función. Por eso es importante recordar que el adverbio va a ser un modificador de verbo, de adjetivo o de otro adverbio. Bien, a eso me refería. Gracias, profesora. Listo. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la otra categoría invariable, que es la preposición. Tanto la preposición como la conjunción son dos categorías que funcionan como conectores, como nexos en el español. Entonces, primero vamos a hablar de la preposición. Morfológicamente ya sabemos que es una palabra invariable. Es decir, esta no va a sufrir ningún tipo de flexión. Sintácticamente es un enlace subordinante. Bien, o sea, todos los elementos que inserta van a depender de otros. Y semánticamente su significado depende del contexto. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿ya? En cuanto a cómo se presenta la preposición, cuál es su estructura, vas a encontrarla conformada solamente por un lexema, es decir, en su forma simple, y vas a tener bajo, cabe, so, que está en desuso, a, ante, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, pro, según, sin, sobre, tras, versus, vía. Todas estas son las preposiciones del español. Todas estas, ¿ya? Son todas las preposiciones. No hay más ni hay menos. Estas son todas. Pero también, pero también vas a encontrar las formas contractas. No sé si recuerdan, pero esto lo trabajamos en el tema de determinantes cuando vimos el artículo. Vimos que el artículo tenía dos formas contractas, al y del. Bien. En al, por ejemplo, tienes la fusión de la preposición a con el artículo el. Y en del tienes la preposición de con el artículo el. Te voy a mencionar lo que recuerdo haber mencionado cuando trabajamos también el artículo. Yo les decía, si ustedes les piden que contabilicen los determinantes,
Si aparece al y del, tienes que contar uno, que ahí está el artículo. Ahora, si estás contando las preposiciones y aparece al y del, también tienes que contar una en cada uno, ¿ya? También vas a contar una. Porque esta forma está fusionada, o sea, aparecen ambas categorías, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Listo. Y también puedes encontrarlo como locuciones preposicionales. Las locuciones preposicionales son un grupito de palabras que funcionan como una preposición. Tienes, por ejemplo, a base de, debajo de, delante de, por medio de, en lugar de, junto a, encima de, en vez de acuerdo con, por debajo de, frente a. Ya, estas son las locuciones preposicionales. Siempre las locuciones preposicionales van a tener preposiciones en su estructura. Ya, o sea, siempre se van a presentar las preposiciones. A diferencia de las locuciones adverbiales, que no necesariamente iban a tener adverbios, ¿no? Estas locuciones preposicionales sí van a tener preposiciones. En cuanto al significado de la preposición, estas tienen un valor contextual. O sea, va a depender de su contexto de aparición para que puedas determinar cuál es su significado. Quizás esta sea la parte más complicada de la preposición, pero no para nosotros, sino para los que aprenden español. ¿Bien? Porque los que aprenden español van a tener dudas cuando usar cada una de estas preposiciones, ya que muchas de ellas van a tener un mismo valor semántico. No para nosotros, porque nosotros sí tenemos claro, ¿no? Cuándo usarlas. Bien. Entonces es como un punto de quiebre, bien, para las personas que aprenden español. A ver, por ejemplo, vamos a ver el caso de la preposición a. Puede hablarte de dirección, tiempo, causa, precio, y no son los únicos valores que esta puede tener. Por ejemplo, si dice se fue a Megaplaza, A indica dirección. Si dices nos vemos a las 5, A indica tiempo. Si dices lo solicitaré a tu pedido, A indica causa. Si dices compré este coche a 400 soles, A indica precio. Bien, entonces son los diferentes significados que puede tener la preposición a. Depende estrictamente del contexto. Caso de la preposición con. Puede indicarte un instrumento. La abrió con una copa. Puede indicarte compañía. Anaí vive con su novio. Puede indicarte modo. Lava con cuidado. Y no son los únicos valores. Podría tener otros más. Caso de la preposición de. El sillón es de cuero. De te indica materia. Hablaremos de salud pública. De te indica de asunto. Se desvaneció de dolor. Indica causa. La casa de Ruth está cerca. De indica pertenencia. Mira todos los valores que puede tener la preposición de. Tienes la preposición en. Puede indicarte medio. Fuimos a la comunidad en moto. Entonces ahí te indica un medio. Tienes su mascota está en el balcón. En te indica lugar. Hablemos en voz baja. En te indica el modo. Insisto, puede tener otros valores más. Por ejemplo, el caso de para, dice, la reunión se programó para el viernes. Ahí tiene valor temporal.
Traje este pastel para el cumpleañero. Para indica el destino. Caso de por. La premiaron por ser una buena investigadora. Por indica causa. La obra fue interpretada por un peruano. Por indica gente. Ellos se comunican por Facebook. Por indican medio. Muy bien. Va a depender entonces estrictamente de la oración en que se presenta para poder saber cuál es su significado exacto. Algo que también es importante que debes saber o recordar de la preposición es que la preposición va a formar la frase preposicional. ¿Qué es la frase preposicional? Todo elemento que está encabezado por una preposición. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo una hoja en blanco es una frase preposicional. ¿Por qué? Porque está encabezado por una preposición. Si yo digo, vimos a tu primo es una frase preposicional. ¿Por qué? Porque está encabezado por una preposición. ¿Ok? Ahora, si yo digo, lo compró para ti, entonces para ti es una frase preposicional porque está encabezada por una preposición. Si yo digo, estudia en la biblioteca es una frase preposicional que está encabezada por una preposición. Entonces, debe quedar claro que la preposición forma su propia frase, ¿ya? Esta frase preposicional en la oración también desempeña funciones. Si yo digo, por ejemplo, una hoja en blanco es una FN, ¿sí o no? Es una frase nominal. Y la frase preposicional dentro de la frase nominal funciona como un MI, no sé si lo recuerdan. Entonces, la frase preposicional puede ser MI dentro de la FN. En la oración, vimos a tu primo, vimos a tu primo es el objeto directo, porque él recibe la acción de ser visto. Entonces, como puedes ver, es una frase preposicional que funciona como objeto directo. Él lo compró para ti, va a funcionar como un objeto indirecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el destino de la acción. Objeto indirecto. Y en estudia en la biblioteca va a ser un complemento circunstancial, específicamente del lugar. Entonces, puedes observar cómo la frase preposicional va a cumplir diferentes funciones, tanto dentro de la frase nominal como dentro de la oración. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre estas funciones? Entonces hablemos de la otra categoría invariable, que es la conjunción. La conjunción es el otro conector del español.
Morfológicamente, ya hemos dicho, se trata de otra categoría invariable. Sintácticamente funciona como nexo coordinante o subordinante. O sea, a diferencia de la preposición que siempre es nexo subordinante, la conjunción también va a coordinar. Bien, también coordina. Entonces, es un conector más completo que la proposición. Y semánticamente va a establecer relaciones de adición, de explicación, de disyunción, causa, condición, finalidad, consecuencia, etc. Diferentes tipos de relación puede establecer. En cuanto a su estructura y clasificación, la conjunción puede presentarse formada por un solo lexema en su forma simple, o sea, una sola palabra. Por ejemplo, tienes y, ni, o, pero, que, si, aunque. O puede presentarse como una locución conjuntiva, es decir, vas a encontrar dos o más palabras. Por ejemplo, sin embargo, es decir, no obstante, para qué, por lo tanto. ¿Ya? Como locución conjuntiva. Y la clasificación de la conjunción se puede realizar de forma sintáctica o semántica. Sintácticamente se clasifica como coordinante o subordinante. Y semánticamente las vas a tener como copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas, explicativas, hilativas, condicionales, causales, concesivas, de finalidad, completivas, comparativas, consecutivas y modales, ¿ya? Así las vas a encontrar. Entonces, primero vamos a hablar de las coordinantes. ¿Por qué se llaman coordinantes? Porque unen elementos de un mismo nivel sintáctico. Tienes las copulativas, que son las que establecen una relación de suma o adición. Son y, que a veces alterna con e, dependiendo del contexto en el que se presenten. Tienes ni y tienes que. Esas son las 4 conjunciones copulativas del español. El que copulativo se suele presentar reiterando la acción. Canta que canta, habla que habla, llora que llora, salta que salta. Bien, así se presenta. Luego tienes la disyuntiva. La disyuntiva es la que te presenta opción. Tienes que elegir. Tienes la O, que a veces alterna con la U. Por ejemplo, tiene la capacidad para coordinar o dialogar. Te da la idea de que tienes que optar. Las adversativas indican oposición o contrariedad. Tienes, por ejemplo, pero, más, si no, no obstante, sin embargo. Bailaste mucho, mas no conmigo, ¿no? Idea opuesta a la primera. Tienes las distributivas, que son aquellas que indican alternancia, ¿no? El bien, bien, hora, hora, ya, ya. Por ejemplo, bien toca la guitarra, bien toca el cajón. Indica que se alternan entre dos o más acciones. Las explicativas son las que introducen una explicación, una aclaración sobre la primera idea. Tienes, es decir, esto es, o sea. Por ejemplo, es imprescriptible, o sea, no tiene término de plazo. Luego tienes las hilativas. Las hilativas son aquellas que te van a indicar consecuencia. Tienes con, que, luego, por tanto. Es una persona solidaria, así que la vida la premiará. Entonces ahí te establece la consecuencia. Hablemos ahora de las subordinantes. Tienes las condicionales. ¿Por qué se llaman condicionales? Porque establecen una condición. Sí, en caso de que, sí, solo sí, siempre que. Tienes las causales, que son las que te indican la causa, la razón por la cual sucede la acción. Por ejemplo, porque, ya que, puesto que. Las concesivas son aquellas que te presentan un obstáculo o una dificultad para que se realice la acción. Aunque, si bien, por más que. Las de finalidad te indican el objetivo de la realización de la acción. Tienes para qué, a fin de qué, con el objetivo de qué.
Las completivas son aquellas que completan al verbo de la preposición principal. Solamente vas a encontrar dos, que y sí. Por ejemplo, Laura dijo que se siente muy contenta. Ese que está completando el verbo decir. Las comparativas son aquellas que comparan proposiciones. Recuerda que en el español tenemos tres niveles de comparación. Bien, tenemos de igualdad, tenemos de superioridad y de inferioridad. Luego tienes la consecutiva. La consecutiva, la única consecutiva es el que, ¿no? Y siempre se presenta como tan que. Por ejemplo, es tan responsable que nunca falta. Se cansó tanto que se durmió temprano. Indica la consecuencia. Finalmente tienes las modales, que son las que te indican la forma, el modo, la manera como se realiza la acción. Tienes cómo, como sí, tal como. Por ejemplo, desarrolló la práctica como se le indicaron. Bien. Entonces, todas estas se van a considerar como subordinantes. Es muy importante, chicos, que ustedes manejen esta clasificación. ¿Por qué? Porque esto suele ser la base para lo que es oración compuesta que se trabaja más adelante. ¿Ya? Tienes que conocer muy bien la clasificación de la conjunción y también tienes que saber cuáles son las preposiciones del español para que no te confundas con las conjunciones, o sea, para que puedas diferenciarlas. ¿Bien? Ok, no sé si hay preguntas sobre esta teoría. Todo claro, profesora. Muy bien. Ya, entonces vamos a ver los ejercicios. Tenemos 12 preguntitas. Ahí está. Vamos a trabajar las preguntas. Tiene algunos minutos para que la analicen, luego las desarrollamos juntos.
A ver, la analizamos. Te pedían la alternativa con mayor cantidad de adverbios. Dice, por ver series hasta tarde, durmió poco. Acá tenías poco y tenías tarde. Ernesto todavía no sabe lavar la ropa. Tienes todavía y tienes no. Por la tarde iré a comprar el regalo de Liz. No había ninguno. Ya hemos estudiado antes la morfología. Antes. Hoy sí nos atenderá rápido el radiólogo, el hematólogo. Hoy sí y rápido. Acá rápido está como adverbio porque está trabajando con el verbo. Bien, entonces tu respuesta aparecía en la E. Vamos con la segunda. Te pedían, ¿dónde el adverbio modifica un adjetivo? A ver, dice, el maestro aplaudió emocionado a su pupilo. No había adverbio. Bien. Ricardo vive muy lejos, pero siempre nos visita. Muy es adverbio, lejos es adverbio, siempre es adverbio. Entonces tengo muy, que es un adverbio que está modificando otro adverbio, el adverbio lejos. Descarto. Seré sumamente feliz si alcanzas tus metas. Sumamente es adverbio. Modifica feliz, que es adjetivo. Entonces tengo un adverbio que modifica a un adjetivo. Emilio parece poco emocionado con el premio. Poco es un adverbio que modifica emocionado, que es un adjetivo. Entonces tenías 3 y 4, ¿ya? Ya está. Número 3. Te piden las categorías de las palabras que están subrayadas.
A ver, veamos. Pocos creen, pocos. Pocos está como pronombre, ¿no? Están realizando la acción. Está como núcleo de frase nominal en función de sujeto. Que el bien. Habíamos dicho que siempre que le ponemos el artículo a alguna categoría lo nominaliza. Entonces, bien está funcionando como un nombre. Pero pronto, pronto es un adverbio, ¿no? Una palabra que te habla de tiempo. Tiene valor temporal. Entonces tenías pronombre, nombre y adverbio. Número 4, clasificamos los adverbios subrayados.
Veamos. Interpreta magistralmente la difícil canción. Magistralmente me dice la forma o manera como se realiza la acción. Entonces es de modo. Marco hablaba demasiado en las clases. Demasiado te indica la cantidad. Tienes cantidad. El precio de los arándanos ya se estabilizó. Ya te indica tiempo. Entonces es temporal. Aquí debes escribir, firmar y escribir tus apellidos. Esta es del lugar. Entonces tenías 1C, 2B, 3D, 4A. Casita. Siguiente pregunta sobre la preposición. Te pedían la cantidad de preposiciones. Solamente había que contarlas. Veamos. La privacidad y seguridad de es preposición,
Son principios fundamentales en y uso de. Se debe respetar y protegerlos cumpliendo con de, 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 para, de. ¿Cuántos eran? 2, 4, 6, 8, 9. 9 preposiciones, ¿ya? Siguiente, pregunta 6. Te piden la preposición que denota procedencia y que funcione como objeto indirecto. Veamos. En enero celebramos con entusiasmo su graduación. En indica tiempo, con indica modo. En el mercado central compraremos este reloj de pared. En indica lugar, de indica, podría ser materia, ¿no? O modo también. Isabel pidió chocolates de Suiza. De indica procedencia, a su madrina, a indica objeto indirecto. Aquí tenías tu clave. Pero hay que diferenciar el significado de la preposición con la función, ¿ya? El significado aquí es procedencia y te pedían aparte otra preposición con la función de objeto indirecto. Siguiente, pregunta 7.
Veamos. Dice, señale la opción en la que se ha subrayado correctamente las preposiciones. Los triunfadores de la noche fueron Tony y su mamá. Aquí la preposición era de, nada más. Durante la función, Alonso le dio un anillo a Maribel. Durante sí. A también. Entonces lo tenías en aquí. Sobre es preposición, pero aquí está como sustantivo, ¿no? Porque está acompañado del artículo el. De estaba bien. Solo no es preposición. Y en la un no era preposición. Vamos a la pregunta 8. Uso correcto de las preposiciones. Veamos.
Dejé las llaves afuera de la casa, debajo de la maceta. Afuera de, no. Fuera de. Cuando se usa fuera, ya no usas la preposición de. Entonces sería fuera de. La enfermera creía de que Johnny era el nuevo médico. Creía que. Había de queísmo, ¿no? Creía que. Luego tenías. Lucía se veía media confundida. Media confundida no, porque confundida es un adjetivo. La categoría que modifica el adjetivo es el adverbio y el adverbio es invariable. Entonces debió decir medio confundida. El enamorado estaba detrás suyo a cada momento, detrás de ella. Detrás suyo no se debe usar, detrás de ella. Entonces, era la respuesta correcta. Vamos con la pregunta 9. Veamos. Adolfo se quedó en casa ya que es una locución conjuntiva. A lo mejor el viernes, esta es locución adverbial. Ángel hace dieta, por ello goza de buena salud. Locución conjuntiva. La escritora visitaba los suburbios en secreto. Locución adverbial. Ayer vieron al abogado en compañía de locución preposicional, ¿no? Recuerda que las locuciones preposicionales contienen preposiciones en su estructura preposicional. Ya está. Muy bien. Vamos con la pregunta 10. Hay que identificar la conjunción y clasificarla.
A ver, veamos. Rosa se ejercitó tanto en la semana que se sintió exhausta. La conjunción es que, y esta es una consecutiva, ¿no? Dice tanto que es consecutiva. Camila no sabe si, la conjunción es sí, y sí es una completiva. Está completando al verbo de la proposición principal. Estudió constantemente, por ende, obtuvo un buen puntaje. Por ende, es la locución conjuntiva y esta es una hilativa. Como no madrugues, no llegarás a tiempo. ¿Cómo es la conjunción? Y está estableciendo una condición, ¿no? Entonces va a ser condicional. No estuvo trabajando ni estudiando. Ni es copulativa. Así quedaría. Bien. Ahora, para agregar si es coordinante o subordinante, la consecutiva es subordinante, la completiva es subordinante, la hilativa es coordinante, condicional es subordinante y la copulativa es coordinante. Muy bien. Vamos a la 11. Clasificamos la conjunción con su correspondencia semántica. Yair, sí, ¿qué puede ser copulativa o consecutiva? ¿Cómo la diferencias? La copulativa suele reiterar una acción. Canta que canta, salta que salta, habla que habla. Ese es el que copulativo. Y el consecutivo suele presentarse como tan que. Comió tanto que se indigestó. Gritó tanto que se quedó sin voz. Así lo reconoces, ¿bien?
Veamos. Como te gustan los postres, te preparé esta tartaleta. ¿Cómo? Indica una causa, ¿no? ¿Por qué? Es causal. Si escuchas con atención, entenderás lo que ella dijo. Sí, condición. Es condicional. Esta vez no creo que el investigado esté mintiendo. Creo que esta es completiva. Para que cobres el pago, abre una cuenta. Esta es de finalidad. Entonces tenías 1C, 1D, 2C, 3A, 4B. Barquilla. Vamos a la siguiente preguntita. A ver. Secuencia de verdad o falsedad respecto a este enunciado. Analícenlo.
Veamos. Presenta formas contractas de la preposición. Tienes al y del. Sí, eso es verdadero. Presenta un adverbio de lugar y uno de modo. No, esto es falso. Carece de conjunciones explicativas y causal. Tiene explicativa, es decir, esto es falso. El término subrayado funciona como conjunción, la U. Sí, es una conjunción, efectivamente. Entonces tenías verdadero, falso, falso, verdadero. La cita. Bien, chicos, no sé si hay preguntas. Con esto terminamos nuestro material de esta semana. Cualquier pregunta que tengan la pueden plantear. Estoy a su disposición hasta las 8 de la noche para responder sus consultas. Bien.